Buenas tardes, qué bueno que están con nosotros. Y qué bueno que están con nosotros para la presentación de este libro, que me parece un libro bastante acertado, bastante importante, porque, bueno, desde el prólogo se anuncia que recopila una serie de textos donde se está viendo un cambio en la literatura, no solo regiomontana, sino un poco del norte. Claro, aquí los cuentos son regiomontanos, son de autores regiomontanos, pero que se está dando un cambio que va desde la búsqueda de identidad de las generaciones anteriores, de las características de la narrativa en las generaciones anteriores, que tenía que ver con precisamente esa reafirmación de la identidad, con la plasmación del paisaje norteño, del paisaje regiomontano, las incursiones en el desierto y las incursiones de una violencia que venía desde siglos atrás. Esto era en las generaciones anteriores, hasta la mía, según se plantea aquí en el prólogo, y sí, de alguna manera era lo que nosotros y los anteriores a nosotros estaban tratando de escribir. A partir de los nacidos a finales de los 60, que es el primer antologado aquí, o es, si no me equivoco, sí, del 69, Luis Aguilar, hasta los nacidos en la década del 80, la literatura regiomontana ha sufrido una transformación que tiene que ver básicamente con la visión del mundo de los autores, ¿sí? Ya no es pintar la ciudad. Yo recuerdo cuando empezábamos a escribir, teníamos un grupo que es mencionado aquí en el prólogo, teníamos un grupo allá en Monterrey, un grupo que le pusimos por nombre El Panteón. Estaba Ramón López Castro, que era de los más jóvenes, o el más joven durante muchos años, hasta que se integró Antonio Ramos Revillas, y estábamos un grupo de escritores de mi edad, de mi generación, y a la hora que empezábamos en aquellas discusiones, las primeras discusiones que teníamos de cómo queríamos escribir o qué es lo que queríamos hacer, tomen en cuenta de que estábamos aprendiendo a escribir en ese momento, decíamos, bueno, primero que nada hay que contar la ciudad. Hay que contar la ciudad porque en la literatura mexicana el lector está acostumbrado a que la única ciudad que se cuenta es el Distrito Federal, ¿sí? Esa temática empieza a cambiar. Las generaciones nuevas, que son las que integra esta antología, ya tienen empiezan a escribir quizá con una visión mucho más libre, ¿no? O sea, ya no les interesa contar la ciudad ya está contada, o la cuentan de una manera natural, ya no se lo están proponiendo. Ya tampoco están pensando en cómo es el ser norteño, cómo es el ser regiomontano, sino que simplemente es. Y entonces abordan diferentes temáticas. Pero en esta antología, que va desde el primer antologado, Luis Aguilar, nacido en el 69, hasta Alejandro Vázquez Ortiz, nacido en el 84, a la hora de la lectura uno se da cuenta de esa evolución. Los primeros antologados, que son Luis Aguilar, Ramón López Castro, Daniel Salinas Basabe, todavía se notan rescoldos de estas actitudes o de estas tendencias, ¿no? En el caso de Luis Aguilar, a pesar de que aborda un tema que no es muy abordado o no era muy abordado en la literatura, en Monterrey teníamos una referencia, es el tema de la literatura homosexual o de la vida homosexual. Luis Aguilar nos entrega un cuento que se llama Lateral Izquierdo, donde digamos que combina o juega con el lenguaje propio del fútbol, o de los aficionados al fútbol, o de los jugadores del fútbol, empatándolo con el lenguaje propio de los ligues homosexuales. Finalmente nos cuenta un encuentro de sexo gay entre puros machos. Eso es muy interesante, porque son bien machos los que participan. Ramón López Castro nos narra una historia donde está involucrada la fantasía y la distopía, ¿sí? Pero también se puede ver en su relato la permanencia del pasado. Se llama Un viejo campo de batalla. Lo que está haciendo Ramón López Castro, además de poner el acento en la permanencia del pasado siempre, en este caso con fantasmas prácticamente tangibles, ¿sí? También nos está haciendo una confrontación de las dos violencias, la que se vive actualmente en casi todo el país y la violencia que ocurrió en la Revolución Mexicana. El tercer texto de Daniel Salinas Basabe, nacido en el 74, aborda el tema del crimen político,
precisamente es una variante de un crimen que ya ha dado también frutos literarios. Por otro lado, el asesinato de Colosio. En este caso, todo es visto desde el punto de vista de un periodista, pero es un decir. En realidad el periodista no ve nada, porque cuando iba a cubrir la campaña de Colosio, de repente se enreda con una fotógrafa que hay por ahí y se van de parranda a San Diego. ¿Sí? El tercer cuento de Paulino Ordóñez, ¿sí? Retrato. Aquí ya empezamos a ver, por ejemplo, un cambio de técnica, unas innovaciones técnicas. Este relato está narrado a partir de una fotografía que se ve. El narrador empieza a contar la historia de cada uno de los integrantes de una fotografía de los que aparecen en la fotografía. Claro, desde un punto de vista, digamos, técnico, me parece cierta innovación, aunque aquí todavía está un poco anclado en los temas que ya venían siendo tradicionales en Nuevo León, en Monterrey, porque nos está hablando de las niñas bien y de la hipocresía de la alta sociedad de Regiomontana, que eso sí, pues, es un tema bastante tradicional, y yo creo que se seguirá abordando una y otra vez. Luis Felipe Lomelí, nacido en el 75, su cuento se llama No le voy a hacer esa majadería, y curiosamente es el cuento de todos los que están en la antología donde se advierte el lenguaje más regio de todos. El cuento de Luis Felipe Lomelí aborda el tema de la nostalgia por la juventud o por la adolescencia perdida. En resumidas cuentas, es una nostalgia por la fiesta, por el momento, por la falta de responsabilidad. El narrador es un personaje que regresa a Monterrey y va a la casa donde él se reventaba siempre de estudiante, y tiene un chorro de nostalgia. Mientras está esperando al dueño de la casa, que ahora es un hombre casado y con hijos, se está acordando de todos los reventones que hacían ahí, y pues casi no hace falta que le salga una lagrimita de nostalgia. Norma Yamile Cuellar, en este juego perverso, lleva el relato hacia Estados Unidos. Aquí es un relato policíaco, o más o menos policíaco, ¿sí? Donde la violencia es protagonista, y la mujer que protagoniza el texto es una teibolera que trabaja en un pueblo de Estados Unidos. Vanessa Garza Marín, en Cuerpo Habitado, entrega uno de los cuentos que me parecieron más inquietantes. Es una mujer habitada por un ser extraño. Curiosamente, ahorita que lo acabo de mencionar, también la puedo emparentar inmediatamente con El Camino de Santiago, de Patricia Lauren Kulik, aunque el ser extraño que habita esta mujer es un ser como maligno, es un ser medio diabólico. De hecho, yo casi lo estaba identificando con un súcubo, pero es algo un poco más que eso. Luego viene Luis Panini, que nos entrega uno de los relatos más breves de la antología, y creo que bastante perfecto, ¿no? Se llama Vaticano Mafia, y es una especie de cuento ensayo o de fotografía, de postal comentada, muy al estilo de un argentino que se llama Edgardo Konstalinski, ¿no? Es una estampa y su reflexión. Me parece que está experimentando con la forma, que está experimentando con el contenido. José Luis Valdés, en La evidencia del inútil, también nos habla de la violencia, cuando hay un secuestro de una muchacha para hacer videos snuff, que de hecho es uno de los cuentos yo creo que más violentos, pero no se queda en la violencia, sino que explora bastante bien las consecuencias que tiene esa violencia para la vida de la protagonista y para la vida de la familia en la que está. Es un cuento prácticamente de terror. Jimena Peredo, que siempre ha estado obsesionada por estas cuestiones de la ecología, es una militante ecologista fuerte, nos entrega un cuento que tiene que ver con la ecología. Es un cuento donde habla de un milagro personal, un albañil que descubre un manantial de agua perfectamente pura en el centro de Monterrey durante una construcción, y su milagro personal, su milagro casi secreto, es meterse a nadar en esa fosa. Rafael Acosta nos entrega también un cuento donde digamos que la experimentación está un poco en la forma. Es un cuento narrado como si fuera un poema, pero digamos, podemos decirle un poema narrativo, donde se cuenta una historia que tiene que ver con el terror, con el miedo que provocan los grupos de narcotraficantes que dominan ciertos pueblos. Isaac Cisneros,
nos cuenta, se sale de la realidad cotidiana, se aleja completamente de ahí para narrarnos las últimas horas de Hemingway, el día de su último día de vida y su suicidio. Por supuesto, los recuerdos que atormentan a este narrador mientras ya tomó la decisión de matarse en los últimos momentos de su vida, está recordando ciertas cosas y también se dejan traslucir las motivaciones. Es un cuento bastante redondito también. Carlos Calles nos habla también, es un cuento que tiene que ver con la realidad actual de gran parte del país, pero principalmente en Monterrey, cuando un hermano desaparece. Aquí la cuestión, lo que le da, según yo, cierta peculiaridad al cuento, es que nadie se pregunta por qué desaparece, pero además se suma otra tragedia, la muerte de la abuela, y entonces lo que estamos leyendo, ¿sí?, es ese vacío en el que se queda viviendo el protagonista con estas dos tragedias. Efrén Ordóñez Garza nos narra una historia bastante sorprendente, bastante inquietante también. El narrador protagonista se encuentra a un tipo en un table dance y resulta que este tipo tiene un oficio muy peculiar. Es destazador de seres humanos. Sí, lo contrató uno de los grupos del crimen organizado. Simplemente es como una especie de pozolero sin pozole y sin tango, ¿no? Este hombre se encarga de destazarlos, de cortarlos y desaparecerlos, a veces repartirlos en hieleras para repartirlos también a su vez después en toda la ciudad. Miguel Martínez Jiménez se mete con los sueños. Es un cuento muy interesante, bastante psicológico, tiene que ver con la mujer de los sueños de alguien, pero en este caso la que sueña también es una mujer. ¿Sí? Una mujer que se sueña a sí misma convirtiéndose en hombre y enamorándose de una mujer que esa, sí me acuerdo del título, es Liliana, porque precisamente es la mujer de la que se enamora en el sueño. Y por supuesto es feliz con ella, pero cuando despierta regresa a su pobre realidad con un marido, ¿no? Y bueno, todo esto está ante el psicólogo, ante el psiquiatra. Y el último cuento antologado aquí es de Alejandro Vázquez Ortiz, que es bastante interesante también. De esto sí, creo que había muy poca producción en Monterrey. Nos cuenta una odisea en el metro de la ciudad. Había muy poca producción sobre el metro porque el metro no es tan viejo como el de la Ciudad de México. Pero aquí, en un viaje por 6 o 7 estaciones, pasan muchísimas cosas al grado de que llega el momento, llega a transformarse la vida del personaje. Entre otras cosas, se enamora de una mujer a la que nunca le ve la cara, pero se enamora con absoluta pasión y trata de perseguirla, y la mujer se le va y nunca le vio la cara, en realidad. Es más o menos así, a grandes rasgos, estos son los cuentos antologados. Me parece que en general hay un aumento de la calidad literaria de lo que yo recordaba en Monterrey con los autores jóvenes cuando yo era joven. Creo que están muy prestan muchísima atención a la forma, a las nuevas corrientes de la literatura y empiezan a agarrar sus recursos, sus técnicas y sus estrategias, incluso sus temáticas de esas nuevas corrientes de la literatura. Se nota muy bien. Claro, hay mucha violencia, a veces nada más aludida, a veces más presente, pero es inevitable escribir sobre la violencia cuando se habla en esta época contemporánea y sobre todo en ciertas latitudes. La vida contemporánea está muy bien plasmada, el lenguaje muy bien hecho, muy bien cuidado. Creo que es una muestra de lo que se está haciendo y de lo que se va a seguir haciendo en los próximos años. La experimentación no es una experimentación vacía. Yo soy un lector, como lector, yo detesto los experimentos vacíos, cuando la forma es completamente diferente, cuando el lenguaje es completamente diferente y no nos están contando ninguna historia. Aquí los autores experimentan, pero siempre traen una historia sólida detrás. Una muy buena maestra y una muy buena muestra, y pues por supuesto que los felicito. Muchas gracias.